Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Charlie y este es mi canal sobre cine y otras cosas. En esta ocasión voy a dar un análisis de la última película de Christopher Nolan, Dunkirk. Si no han visto la película todavía, les recomiendo no ver el video porque en el análisis vamos a estar viendo elementos que podrían considerarse, digamos, a nivel de spoilers. Así que para eso hay un video anterior que cuenta brevemente de lo que se trata la película, que te recomiendo ver si esta es tu caso. Ahora sí, a partir de ahora seguís viendo este video, supongo que ya has visto la película, entonces vamos a pasar a hablar de las cosas que a mí me llamaron la atención de esta película, que me parece la pena, que vale analizar, digamos. Así que bueno. Lo primero que vamos a analizar es el rol que cumplen los personajes en la historia. Nosotros vemos que hay distintos personajes. La historia no está guiada de la forma clásica donde un personaje es el protagonista y nos vamos siguiendo a ese protagonista durante el transcurso de la historia y terminado, digamos, resolviéndose el conflicto, sino que está compuesto por diferentes líneas y distintos personajes que en algún punto yo personalmente la vi la película ayer en el cine y ni siquiera me acuerdo los nombres, ni siquiera recuerdo efectivamente si los mencionan. Creo que el único que recuerdo que mencionan el nombre es Farrier, que es el piloto que termina sobreviviendo al final. Pero después del resto de los personajes, sinceramente no recuerdo el nombre, pero porque no es necesario acordarse de los nombres de los personajes, porque ¿cuál es el rol que buscan cumplir estos personajes en la película? Bueno, tienen el rol de ejemplificar. O sea, los personajes en esta película se utilizan para explicar cómo era la situación en ese momento y los distintos actores que participaban. Es por eso que Nolan, en las tres líneas que trabaja con ejemplos claros que son la figura del soldado, sí, que estaba en la guerra, que como podemos ver, el muchacho que nosotros seguimos en el transcurso de la película, que está intentando escapar todo el tiempo, y que además podemos ver que es un muchacho muy joven, lo que nos hace entender hasta un punto, ni siquiera recuerdo haberlo visto con armas. En algún punto pone esa inocencia y esta cuestión de cómo los jóvenes van a morir a la guerra. Después está la cuestión del personaje del civil que va con su hijo y el otro amigo en el barco a salir, digamos, a la búsqueda de del rescate de los soldados en la isla. No sé si es una isla, bueno, ciudad, lo que sea. Y que tiene también este rol arquetípico del civil que se arriesga por su país, de que quiere ir a buscar a los soldados, el padre de familia que ha perdido a su hijo en la guerra y que además es comprensivo, digamos, ante el dolor de los soldados, porque la experiencia que ellos tienen con el primer soldado que rescatan, que termina matando en su locura al amigo de su hijo, da cuenta, digamos, de ese rol. Después están los aviadores, que es muy marcado, digamos, porque su participación, porque al principio, digamos, lo que se está como reclamando todo el tiempo es el hecho de que, bueno, las Fuerzas Armadas no vinieron, los abandonaron, y entonces es como que en algún punto está buscando reivindicar esa figura sobre la base de tres pilotos que se enfrentan y van garantizando la salida de los buques o de los barcos que están rescatando soldados. Por otro lado, el segundo punto que me gustaría analizar es el uso del montaje y el tiempo que maneja Nolan. La película se compone por tres líneas narrativas que en el montaje se muestran de manera simultánea, digamos, de manera paralela, pero sin embargo tienen distinto tiempo. Ni bien empieza la película, marca claramente una semana. Es el tiempo, yo al principio no sabía a qué se refería, pero es el tiempo en el que transcurren las historias que nosotros vemos, entonces, las historias de las líneas. Una semana es para todo lo que pasa con el muchacho en Dunkerque. Después, un día, que se refiere al trayecto que hace este hombre que sale desde el puerto de Inglaterra hasta Dunkerque. Después, una hora es el tiempo que dura la historia de los aviadores. Es interesante el manejo que hace en el montaje justamente para que estas situaciones funcionen de manera alterna y pareciera que estuvieran pasando en simultáneo, cuando en realidad no es así. Y es por eso que hay momentos en la película que, sobre todo en las líneas, digamos, de menor duración, que son las de el barco,
el hombre y su hijo y el barco, y la otra línea de los aviadores, digamos, que son los que se cruzan más veces, porque los otros se terminan cruzando sobre el final del film. Lo que va ocurriendo en este cruce, nosotros podemos ver por momentos que el avión sobrevuela los barcos civiles y como que se queda viéndolos y derriba a uno de los aviones que está por atacar, a uno de los barcos grandes, y después mucho más adelante en la película podemos ver el punto de vista desde el barco, que ver cómo se cae uno de los aviones y vuelven y rescatan al piloto que había quedado abajo, que nosotros en la anterior escena que habíamos visto de esta situación no sabíamos si había sobrevivido ese piloto porque había perdido de comunicación con su compañero. Entonces no teníamos esa información que se revela a través de la otra línea que está pasando en otro momento. El tercer punto que me gustaría analizar es el punto de vista. Lo interesante, no sé lo interesante, lo que me llamó mucho la atención y, o sea, como una característica, se puede pensar buena o mala, eso me parece que es lo que se estuvo buscando con esa herramienta, que dará la subjetividad de cada uno, lo dirá el director en algún momento, es el punto de vista exclusivamente de los británicos. Y veamos hasta qué punto, digamos, no se supone que están atrapados en la misma isla con los franceses, pero sin embargo el único francés que nosotros conocemos es el muchacho que no habla y que se ha hecho amigo de este no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, que intenta hacerse pasar por soldado inglés y por eso no habla, para que no descubran su nacionalidad. Después, el hecho de cómo también se presentan a los nazis. Es interesante porque en las películas bélicas normalmente se muestra bastante cuál es el enemigo. En este caso los enemigos son invisibles. Vemos tiros que vienen de lugares, pero no sabemos quiénes son, no les vemos la cara, no les vemos los uniformes. Lo más parecido que vemos a ellos son los aviones, digamos, lo único más visual que tenemos, pero sin embargo en el mismo montaje no muestran, digamos, se muestra la cara, en el montaje se muestra la cara de los aviadores en su avión cuando caen, toda la secuencia, pero sin embargo los alemanes no se ven a los pilotos, digamos, solamente vemos la herramienta, el arma de guerra, pero no los vemos a ellos. Y bueno, y después los submarinos, que también son torpedos que aparecen de la nada. Inclusive a mí me pareció mucho más interesante, sobre todo cuando pasa la escena que están intentándose escapar en una barcaza porque está por fuera del perímetro y están adentro y empiezan a entrar tiros, como que están practicando tiro al blanco y que genera una situación de tensión. Van a entrar, nos van a descubrir, van a entrar, nos van a descubrir. Y yo pensé, bueno, en este momento, ¿será que va a romper Nolan este juego de no mostrarnos al enemigo? Y no, hasta el último momento nosotros inclusive vemos el barco haber salido a flote y nunca vemos a los alemanes que estuvieron disparando. Eso es interesante, digamos, en cuanto a utilización, digamos, porque es un poco en las películas de terror se utiliza esta herramienta de no mostrar, digamos, al monstruo, trabajar con el espacio en off, digamos, para generar una sensación, pero al mismo tiempo hay que ver si no está enmarcada en una cuestión, digamos, ideológica, política, porque es bastante fuerte el hecho de negar el rostro a un grupo de gente, sobre todo en cuestiones de guerra, porque independientemente, digamos, si estuviéramos a favor, digamos, de un lado o del otro, tenemos que entender que en ambos lados, en cualquier guerra, hay personas y mueren. Es por eso que la guerra está mal. Después, bueno, es interesante el hecho de que, bueno, el escaso uso de los diálogos, eso sería como una cuarta ítem, digamos, el escaso uso de los diálogos durante la película. Me gusta el hecho de que haya decidido contar la historia mediante acciones y los diálogos cumplen un rol clave cada vez que un personaje dice algo, nos dan información concreta, situaciones, digamos,
emocionales desde lo que está pasando. O sea, los diálogos cumplen una cuestión fuerte en su uso. O sea, es como muy poco lo que yo recuerdo de la película, y es muy claro, por ejemplo, al principio cuando dice, son 400.000, Churchill quiere 30.000. Como información como muy concreta, y que da mucha cuenta, digamos, del contexto, de muchos miedos. Después la fotografía y las puestas de cámara. Bueno, una puesta de cámara, muchas tomas que están vinculadas con la sensación de ahogo, sobre todo con el juego del agua, que tomas casi, digamos, que vemos que el agua golpea constantemente al lente de la cámara, como que entra siempre en ese rol, en ese juego, digamos, de subjetividad que le pone a la cámara, inclusive en los seguimientos que hacen. La fotografía que es acorde, digamos, a la hostilidad del lugar, y que si nosotros podemos notar, si bien la película tiene todo un tono azul grisáceo, medio empastado, poco contrastado, en el barco cambian los tonos, un poco con la madera, o sea, no de forma, digamos, exagerada, pero con el tono solo el color, digamos, de la madera del barco. Cambia un poco la sensación, y creo que tiene que ver con esta cuestión de buscar poner la esperanza en ese barco, y por eso darle un clima un poco más de calidez. Que inclusive hasta en el color de los salvavidas que tienen, o sea, los salvavidas que te están llevando desde en el barco del civil son naranjas, pero los que están adentro de los barcos y los que están saliendo a la isla son también grises. Hasta en ese detalle, digamos, fueron bastante como quisquillosos en el arte y en la fotografía. Bueno, es eso básicamente, este análisis bastante humilde que estoy haciendo de la película. Si vos ya la viste y se te ocurre algún punto más que te haya gustado, agregalo en los comentarios, así, bueno, la idea es poder sumar. Si te gustó el video, obviamente dale like y suscríbete al canal. Yo voy a estar subiendo videos semanales. Lo que estoy haciendo ahora es subir reviews de películas, pero la idea es seguir trabajando con todo lo que esté relacionado con el cine en cuanto a análisis y en cuanto a técnica. Hasta ahora fui subiendo videos de grabación de sonido, pero la idea es poder seguir profundizando en cuestiones de técnicas de cámara, en cuestiones técnicas de luces, en cuestiones técnicas de escritura de guión, en cuestiones de montaje y uso de distintos software, Adobe Premiere, el Pro Tools, After Effects, ese tipo de cosas. Así que bueno, nada, los invito a suscribirse y bueno, nos vemos en el próximo video.